Bienvenido, bienvenida a tu Club Trendy. Abrimos las puertas esta tarde para ti con un tema que te vas a quedar con el ojo cuadrado. Descodificación biológica original, y está con nosotros Ángeles Walder, que en un momento voy a presentar porque primero arrancamos con nuestra entrada de Club Trendy. Acabas de activar tu suscripción para Club Trendy. A partir de este momento, tus conocimientos se expanden. Club Trendy, una revista que lo tiene todo, con Angelina Becerra. Y bien, bienvenido, te doy la más de la más cálida, de la más efusiva bienvenida a nuestro Club Trendy. Estás en el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer. En este micrófono te acompaña y te saluda Angelina Becerra. Tenemos en el control operativo a David Villaseñor, y con nosotros esta tarde nos hizo el honor de acompañarnos Ángeles Walder. Bienvenida a Club Trendy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí. Yo creo que bien vale la pena. Sabes que en alguna ocasión me tocó entrevistar a Denise Dresser y ella me decía: a mí cuando me presenten, díganme doctora, porque mi trabajo me costó llegar al doctorado. Entonces, vamos a presentar a Ángeles como lo merece. Ángeles es directora de la Escuela de Descodificación Biológica Original, autora del libro El arte de escuchar el cuerpo. Ya desde el título yo ya me enganché. Sabemos que tienes estudios en kinesiología, estudiaste en la UBA, en Buenos Aires, antropología, estuviste en España también. Vivo en España. ¿Vives en España? Nací en Argentina, estudié kinesiología, fisioterapia en Argentina, trabajé como profesora de anatomía durante 10 años en la universidad, en la Facultad de Medicina, y de ahí, con 29 años, marché a España, ya llevo la tira ya. Disfrutando de Barcelona, que es una maravillosa ciudad, y del trabajo que se hace, lo que se observa desde un lugar que está tan bien ubicado como Cataluña, porque está muy cerquita de Francia, de Italia, de todos lados, ¿no? Okay. Puedes ir hacia cualquier lugar y cada vez que hay algo, un curso, un taller, ahí estoy. ¡Qué maravilla! Claro. Ángeles, ¿cómo nació en ti, conociendo un poquito de tu historia, cómo nació en ti la pasión por estos temas de antropología, esta curiosidad por el ser humano, por el pensamiento, y cómo es que llegó a ti esto que se llama descodificación biológica original, que ahorita nos vas a explicar qué es? Y yo creo que todo debe estar en nosotros, ¿no? Y que en algún momento, cuando me dedico con muchísimas ganas, con una intensidad absoluta. Yo trabajaba en anatomía desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, era una cosa. Y sí, porque me apasionaba descubrir lo que había en cada ser humano y la maravillosa máquina que tenemos como cuerpo, que muchas veces no escuchamos, que no le prestamos atención, que no somos capaces de entender, y que cuando el cuerpo nos avisa de algo, lo que queremos hacer es tomarnos una pastillita para callarlo. Y en ese momento no tenía ni idea de esto. Yo empecé fisioterapia con 18 años al acabar, digamos, la secundaria, y pasé progresivamente a hacer la carrera de profesora universitaria, y ya después estuve enseñando. Y eso para mí creo que ya es la base del ser humano. Entender que tenemos un cuerpo. Con el tiempo entré a estudiar antropología y me apasionó también ver cómo tenemos que salir del ombligo, de mirarnos a nosotros para entender al grupo social, cómo el hombre siempre va a estar por detrás del grupo, siempre va a prevalecer el grupo. Esto se ha perdido, la sociedad está perdido o va en vías de extinción,
porque la Qué sociedad fuerte. de los millennials Está fuerte. andan cada uno mirándose a su interior sin darse cuenta de que el mundo no se sostiene con una máquina, Ujú. se sostiene con un grupo. Claro. Y esto es, para mí fue como ir completando parcelas de conocimiento hasta entrar en contacto con la biodescodificación, que después posteriormente es la descodificación biológica original. ¿Qué es precisamente este término de descodificación biológica original? Se trata de un acompañamiento a la persona, un acompañamiento terapéutico que nos permite encontrar el origen de un determinado conflicto. Y ese conflicto, que es biológico porque afecta o tiene implicación o metafóricamente hablando describe a un órgano, nos ayuda a vaciar el dolor de lo que ha ocurrido y a poder caminar de una forma mucho más libre, porque si no siempre vamos como en automático, sin darnos cuenta de que hay otra manera de hacer las cosas. Qué curioso, porque si hablamos de los millennials y ellos van con su celular mirando hacia abajo, caminando y no voltean a ver el entorno, pero sucede lo mismo con los pensamientos y las creencias, ¿no? Te agarras de una idea y te vas por ahí, Sí. y nunca levantas la mirada o dices, a ver, aquí hay manera. El cerebro es tan perfecto que yo el otro día escuchaba que cuando alguien tiene ansiedad y depresión, no es porque esté mal, es porque su cuerpo funciona tan perfectamente que Que para le está eso avisando, claro, lo programó, ¿no? claro. Entonces, qué ironías. En descodificación, el síntoma se denomina programa biológico de supervivencia. Si ese síntoma no evacúa el estrés de lo que tú has vivido, el cuerpo petaría cada vez, o sea, nos moriríamos mucho antes. Pero hay un programa perfecto para cada cosa. ¿Cómo visualizas, Ángeles, el cambio de la sociedad si habláramos de la década de los 80s, los 90s, después la década cero y ahora esta década? ¿Qué ha cambiado en el ser humano? Porque sí tenemos una naturaleza, pero también por fuera hay cosas que están evolucionando. ¿Cómo lo caracterizas? Yo creo que me iría más lejos, ¿no? Los sesentones, setentones, ochentones, noventones, son siempre las personas de la década siguiente. O sea, los que nacieron en el 58 son los que viven esa infancia y se desarrollan en los 60. Los que nacimos en los 60, yo soy del 61, nos desarrollamos en los 70. Esa es la sociedad que nos toca vivir. Han ocurrido muchísimos cambios y la verdad que es de una riqueza tan maravillosa que seamos protagonistas de esta historia, que yo creo que es tan rico que tenemos que aprender sí o sí y ver qué podemos aportar a la vida. Tú imagínate hace 300 años atrás o nos vamos más lejos, 500, sistema feudal. ¿Qué ocurría en Europa, en un sistema feudal? Es que los puestos eran fijos. El artesano trasladaba a su hijo el trabajo de artesanía, este es su nieto, bisnieto, y así continuaba, y no había manera de cambiar. De la misma manera en que los reyes transmitían a los príncipes la herencia de la corona, y ahí se quedaba. Y eran como bloques rígidos en donde no había transferencia de nada, absolutamente. Con esto nos vamos a quedar porque es momento de hacer una pausa comercial, pero quédate con nosotros porque esto apenas empieza y se va a poner bastante delicioso este tema. Estás escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, este es tu programa Club Trendy. Volvemos. Los estilos de vida de hoy, la información actual de los temas de tu interés, la fama, la moda, todo escúchalo en Club Trendy. Club Trendy, solo por el 1040, Radio Mujer. Es el Club Trendy lo que estás escuchando a través del 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer. Te invitamos para que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook, búscanos como Radio Mujer Guadalajara. En Twitter, @Radio Mujer 1040. Asimismo, esa misma dirección nos vas a encontrar así, tal cual,
en Instagram. Y bueno, antes de la pausa comercial, tuve que hacer literal una interrupción. Nos hablaba Ángeles Walder, que está con nosotros esta tarde en Club Trendy, hablándonos de la descodificación biológica original. Le preguntaba yo cómo han cambiado la sociedad, y ella nos hacía referencia un poquito a la época feudal, ¿no? Cómo se iban heredando los puestos de trabajo o el tipo de vida tal cual, ¿verdad? Claro, y esa era una lealtad familiar enorme en aquel momento, pero eso también continúa estando hoy, ¿eh? Todavía. Claro. ¿Qué hay familias donde hay un abogado, el abuelo fue abogado, el padre, el hijo, o que fueron médicos, y es esta sociedad tan tradicional en que unos tienen que hacer lo que los otros nos han pedido que hiciéramos, o familias, muy religiosas, en donde todos tienen que continuar con esa línea, cuando hoy quizás ya no les sirve. Se me viene a la mente lo contrario. ¿Y qué tal si yo nací, como hay lealtades familiares, ¿no? ¿Qué tal si yo nací en una familia de puras mujeres, que a lo mejor mamá es divorciada, mis hermanas se han divorciado y yo también, ¿no? Uh-huh. A lo mejor mi situación no es tan complicada, pero quiero respetar esos patrones y termino divorciándome, ¿no? Sí, no necesariamente porque digas lo voy a respetar de manera consciente, sino porque nos pilotea mientras no conocemos cuál es el conflicto, nuestro inconsciente, y creemos que decidimos algo, pero no hemos decidido nada, hemos seguido. Los mecanismos normalmente son o de repetición o de compensación. Yo hago más de lo mismo o compenso viendo cómo lo puedo hacer absolutamente diferente. Y por ejemplo, si hablamos de después de todo este sistema feudal, vino la época industrial, una época industrial muy dura porque tenía un coste a nivel personal, corporal, muy fuerte. Y después de esto hubo toda una época de mucho servicio. Hay un libro que es maravilloso de Richard Sennett, es S-E-N-N-E-T, que es un sociólogo americano, que se llama La corrosión del carácter, y él explica cómo en esta sociedad el hecho de que en Estados Unidos muchas familias se desmembraran porque los miembros se van a trabajar a otro lugar y después no se ven más que el Día de Acción de Gracias, si es que se ven, tiene como resultado, o ese resultado viene dado a consecuencia de familias muy tradicionales que han querido hacer que sus hijos al menos pudieran estudiar cuando los padres no podían, como si le dieran un proyecto muy fuerte de sostener, haz tú lo que yo no he podido hacer. Y esto ha hecho, a partir de la época de IBM, por ejemplo, años 60, 70, por eso te digo, si nos vamos más atrás todavía, hay más marca de que la gente hoy, por ejemplo, trabajen muchos a nivel informático de forma freelance, van por libre, cuando antes pertenecían a una empresa, como había sido IBM, que después cerró. Claro, y que a lo Son mejor cambios, nadie se imaginaba, claro, ¿no? Y que además el cambio de la última década ha sido tan rápido que casi ni no lo se puede pudimos absorber. percibir. No, claro. Imposible. Ahora, Ángeles, aquí hay una cosa importante, así como nos decías, bueno, la sociedad ha cambiado, repetimos, vamos tomando. ¿Qué pasa si yo, como parte de mi sociedad, me dejo llevar? Por ejemplo, se me viene a la mente el miedo colectivo, ¿no? O este enojo colectivo que de repente hay, o el pesimismo. ¿Cómo rompemos si estamos a lo mejor dentro de un sistema y no estamos conscientes, porque nuestro inconsciente ha hecho muy bien su trabajo? Quizás miremos casos por casos, ¿no? Estamos aquí en México, en Guadalajara. En México una patología importante que nos da la pista de cómo está viviendo la población a nivel colectivo puede ser la diabetes. Tiene una alta incidencia y ¿de dónde viene? De la necesidad de prepararte para la lucha. Quiere decir que si aquí esta patología tiene una alta prevalencia, las personas
globalmente están viviendo la vida como una lucha. Si yo tengo que preparar a mi cuerpo, echarle azúcar a la célula, enviar más azúcar a la cabeza, o sea, la glucosa la tengo que sacar de la sangre y llevarla al lugar en donde va a ser usado, que después no se usa, porque no es que estemos guerreando literalmente y gastemos, no lo gastamos. Simplemente nos desgastamos desde nuestra cabeza con esa sensación de resistir a la pobreza, a la dureza, a las crisis, a la inseguridad, a un montón de cosas. En este espacio a veces hablamos de belleza, hablamos de psicología, hablamos de moda, y un tema que creo que a la mujer siempre le preocupa y que hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva, es, por ejemplo, la celulitis. ¿A qué obedece la celulitis? Está tan famosa y tan odiada por las mujeres, pero a la vez tan común. Es un conflicto de autodesvalorización cuando nos vemos una parte del cuerpo como fea, no me gusta, la rechazo, no la quiero en mí, la quiero sacar. Y eso lo único que hace es que nos estemos atacando. La zona reactiva en el caso de una celulitis es todo el tejido conjuntivo, y por eso, como se va retrayendo, ulcerando, aunque no lo vemos nosotros, el tejido por dentro lo hace, queda esa cavidad que se observa sobre la piel, pero que no tiene que ver con la piel. Tiene que ver con la capa que sostiene los órganos por dentro. Y esto es un conflicto de desvalorización, de fealdad. Y hay otro muy, muy frecuente también que tiene que ver con el ataque que nos producimos cuando nos vemos a nosotros mismos, que es el acné. No, muchas veces no me lo provoca otro. Por eso se desarrolla tan temprano, ¿no? En la adolescencia, muchas veces, cuando vemos que el cuerpo empieza a cambiar. Yo me siento que la cara se me ha alargado, el cuerpo se me ha quedado pequeño, los pies son grandes, ¿sabes? No me siento en mí, me siento como raro, no me desconozco. Y eso hace que cuando me vea en el espejo me autoataque. Y esa agresión es vivida en los órganos, como son la dermis con las glándulas sudoríparas o sebáceas, que son los órganos que están para la defensa, para la protección. Qué interesante lo que nos estás planteando, porque creo que hay que empezar a ver la enfermedad desde otro punto de vista, ¿no? Y como decías, escuchar al cuerpo, pero ¿cómo lo escuchamos en medio de un día de caos, de tráfico, sin exagerar, 50 mensajes de WhatsApp mínimo por día, más tus redes, más tu trabajo? O sea, realmente el sistema es córrele y es hasta cierto punto esclavizante. ¿Y qué queda de lo que mi cuerpo me está diciendo? Porque ese desgaste tendrá un precio, ¿no? El arte de escuchar el cuerpo es, primero, deja de asignar al exterior lo que te ocurre en tu interior. O sea, el tránsito puede ser, el colapso de tránsito puede ser el que sea, pero es como tú lo vives. Otra persona estará al lado tuyo, pondrá música, bailará un rato, se relajará y dirá, a ver, la cola en la que estamos es la misma para todos, porque unos lo viven de una manera y otros de otra forma. Por lo tanto, no es el evento, es como interpretamos el evento. Después, deja de criticar hacia el exterior lo que ocurre con los demás y mira cuál es el dolor interior. Y para eso muchas veces tenemos que cerrar los ojos y escuchar nuestras sensaciones corporales. Cuando hacemos esa práctica de oírnos en las sensaciones, por ejemplo, yo voy en el coche, hay un parón, tengo que esperar, me estoy poniendo nerviosa porque tengo que llegar a mi trabajo, por lo que sea. Y empiezo a sentir que la sangre me hierve, que el corazón palpita, que se me acelera la respiración, que sudo, que tal. Cierro los ojos, escucho las sensaciones y las dejo que se transformen. Normalmente van de medio minuto a 2 minutos el tiempo que tardas en desconectar las sensaciones corporales. Qué interesante. Y eso es así porque no hay posibilidad de sostén químico, no hay neurotransmisores y hormonas que sostengan la sensación. Pero rápidamente queremos salir de ahí, ¿no? Rápido, y es como porque además somos una sociedad que estamos aprendiendo que ya todo es rápido, ¿no?
todo lo solucionamos desde nuestro teléfono inteligente y todo es de manera instantánea. Inmediatez. Exacto, porque además ya esperar, imagínate tú, y le pido a mi público que se ponga a pensar, cuando mandas un WhatsApp, por decir urgente, y en 5 segundos no te ha contestado, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me contesta? Y no, en realidad la naturaleza tiene sus tiempos. A mí me gusta mucho, no soy experta en el tema de la cábala, pero hay un libro que habla precisamente de el síndrome repentino. Y dice que el síndrome repentino, o sea, las cosas de repente no pasan porque la naturaleza no tiene ese ciclo. Por ejemplo, no abres la ventana de tu cuarto y de repente apareció un roble ahí. Es decir, hubo una semilla, fue creciendo, fue dando aviso, se fue alimentando hasta que se convirtió en un roble. Pasa lo mismo con las enfermedades, ¿no? Con las enfermedades pasa que pueden ser inmediatas, o sea, unas serán como un roble y otras serán como cuando cae una hoja. Ya estaba el roble, pero Ajá. Cae la hoja, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque algunas son de las llamadas gota a gota. Se han ido produciendo muchas veces. Una celulitis, como decías antes, no se produce un día que te has visto. En un día tú has sentido un malestar, pero ese mismo malestar lo has transportado días y días y días, y cada vez peor. Con esto nos vamos a quedar porque es momento de hacer la segunda pausa comercial de esta tarde. Te invitamos para que te quedes en sintonía con nosotros. Escuchas Radio Mujer. Volvemos. La membresía de Club Trendy es exclusiva. Actívala en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso, es el Club Trendy lo que estás escuchando a través de Radio Mujer. Bueno, no quiero robarle tiempo porque estamos picadísimos con este tema. Está Ángeles Walder con nosotros esta tarde. Ella es autora del libro El arte de escuchar el cuerpo. Y bueno, hablábamos de las enfermedades antes de la pausa comercial. Nos hablabas de que hay enfermedades gota a gota y otras que no. Que no. Las que son gota a gota, tú has vivido la misma tonalidad de conflicto durante mucho tiempo, seguramente desde pequeña, que tienes heridas que vas guardando, pero que son de baja intensidad. Entonces, hasta que en otro momento no vives un conflicto más intenso, no se manifiestan, sino que son así como insidiosas. Está ahí el drama guardado, el estrés en el cuerpo guardado, pero no ha salido. Y algún día, ante un evento que te desequilibra, lo vives. Imagínate, con el mismo ejemplo de la celulitis, tú te has visto muchas veces las piernas y no te han gustado. Y un buen día alguien te dice, ay, te queda muy apretado el pantalón. Y ya no te sienta tan bien porque esa persona te gusta, yo qué sé, porque te molesta el comentario que ha hecho. Y dices, mira, tío, a pasear, ¿no? Con esto. Si pudiéramos transmitir lo que estamos sintiendo, no quedaría en ese momento una carga para evacuar, pero sí que funciona como un despertador de eso otro que tú has estado guardando y en un momento empieza a aparecer, no te aparece una celulitis de golpe, empiezas a ver un hoyito, en otro momento otro, hasta que te ves las piernas llenas, ¿no? Claro. Y en la medida en que te las ves mal, te sigues sintiendo más desvalorizada por tener esto. O sea que es como una cadena que se retroalimenta. En cambio hay otras situaciones que son como un palazo en un determinado momento. Todo el mundo, seguro que si reflexiona, ha vivido momentos en los que nos han llamado para decirnos que alguien ha muerto, que hay una persona enferma querida nuestra, nos despiden de un trabajo, tenemos un problema con un profesor, yo qué sé, miles de circunstancias. Alguien te insulta, estás en una reunión y sientes una fuerte contrariedad indigesta por lo que han dicho. En otro momento sales a la calle, te persiguen y sientes miedo por detrás.
más o alguien te va a atacar. O sea, imagínate la cantidad de cosas que pueden ocurrir y a todo el mundo les ha pasado algo. Cuando eso ocurre y es inesperado, dramático, sin solución y sin expresión, lo que va a suceder es que el cerebro va a captar la manera en que ha sido vivido y le va a dar la orden al cuerpo de gestionarlo a través de un programa biológico de supervivencia que médicamente van a llamar enfermedad, pero que es supervivencia pura. Me está permitiendo saltar un escalón de un altísimo estrés. ¿Y cómo se maneja? Porque, digamos, si fue un impacto fuerte, ya de por sí la emoción, ¿qué pasa con esa energía, con esa acción de tu cuerpo? Lo que se ha vivido es el órgano correspondiente el que sabe lo que tiene que hacer. Imagínate que vives una situación sumamente indigesta y tú la estás mascullando, te la estás rumiando, decimos, como las vacas que mantienen, ¿no?, la comida ahí adentro dándole vueltas, te da quizás rabia. Bueno, es una situación que hubieras tenido con alguien que estabas hablando, que te hace una crítica, un juicio, algo que te molesta. ¿Qué hace tu sistema digestivo? Específicamente, por ejemplo, el estómago. Si es algo muy indigesto, va a ser mayor actividad, mayor función o más células para poder digerir lo que tu cabecita no pudo digerir. Claro que el cerebro es eficiente porque le está pidiendo al órgano correspondiente, exactamente según la manera en que lo has vivido, que descargue toda la tensión y para eso que haga salir ese bocado indigesto de tu estómago. ¿Te habrá pasado alguna vez de decir, qué mal me ha caído la comida, tengo la digestión de hace 2 días todavía sin realizar? Pero la digestión está aquí, no está aquí. Qué impresión. Bueno, lo señalo mi cabeza y no mi estómago, ¿verdad? Claro, si eso permanece porque el conflicto fue sumamente intenso, lo que va a pasar es que en lugar de tener más función en el estómago y que duela después el estómago, la persona puede desarrollar un cáncer de estómago, un adenocarcinoma estomacal. O sea que a nivel conflictual no hay diferencia, pero a nivel de intensidad o de duración de conflicto sí. Y qué importante es saber esto, ¿no? Es una gran herramienta. Sí, para una herramienta manejarlo, para poder acompañarte, ahora, para poder ver que por eso es el arte de escuchar el cuerpo. Me duele un hombro, ¿y para qué me sirve el hombro? Sirve para hacer. O sirve para acercar, sirve para rechazar, pero ¿para qué me sirve? Está en el hacer algo. Si hoy yo estoy haciendo, por ejemplo, un informe o estoy conectada a redes y de repente siento que no soy capaz, que no puedo, que no lo consigo y me desvalorizo, el hombro en sus tejidos va a ser como una ulceración, menos células para que tú seas más efectiva. Pero después va a responder con una reparación. Ese es el programa biológico, que en un momento en una fase de estrés hace una cosa, en una fase de reparación hace otra. Y nos aparecerá una tendinitis, imaginemos, ¿no? O una capsulitis. Y yo voy a decir, uy, no, a esto un antiinflamatorio rápido porque no lo quiero en mi vida. Pero eso es el resultado de algo que has vivido. Si tú reconectas en el tiempo y dices, a ver, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo sentí un estrés en el hacer? ¿Cuándo me sentí incapaz? Poco valorada, que no llegaba a un rendimiento. Y ahí vas a reconectar con algún instante de tu vida y descargar lo que tu cuerpo ha guardado. ¿Cómo? A través de las sensaciones corporales. Y bueno, para encontrar este momento ha sido y deberá ser muy importante este autoconocimiento, ¿no? Y creo que tener bien claras las emociones de lo que nos está pasando. Pienso en la gente, por ejemplo, que se guarda todas las cosas, ¿no? Que no las comparte, que no las come. Esta negación que es como de repente tan común, pues, ¿cómo reaccionará un cuerpo después de muchos años de silencio, ¿no? Mira, me viene a la mente un caso de una persona que tuvo un linfoma no Hodgkin a nivel del aparato digestivo, sin afectación ganglionar, sino del tejido linfático, y el conflicto, evidentemente, si está en el sistema digestivo es algo indigesto, algo que te ha enfadado, te ha encolerizado, te da mucha rabia, tienes rencor, no sueltas.
Y además que has sentido que ante esas vivencias no te has podido proteger, por muchas razones. Esta es una mujer que en su casa las emociones no se muestran. Todo el mundo tiene que ser fuerte, todo el mundo tiene que ser muy correcto, si alguien me dice algo, tú te lo callas. Nos han enseñado muchas veces así. Y a mantener el tipo, nos ocurra lo que nos ocurra, tenemos que estar bien calladitos. Claro. Y que ha hecho que años y años, lo que te decía, del gota a gota, en algún momento, cuando vive una situación con la pareja de su hijo, con la chica que viene y un día en la casa se enfada, le contesta mal y ella, por no dañar la imagen, porque el hijo se estaba por casar, por no tener problemas con la familia, por no discutirse, por todo, se queda callada. No dice nada a nadie. Y al cabo de 3 meses después de que se casara el hijo, le aparece el tumor. Entonces ves como hay todo un formateado en la persona de una estructura en donde no podemos expresar. Muchísima gente cuando acude a hacer el proceso de descodificación te dice, es la primera vez que puedo hablar de esto. Wow. Porque se dan todas las condiciones en la terapia para que la persona sienta la confianza, pueda tener la apertura para contarte algo que ha quedado callado durante mucho tiempo. Y además, ¿cómo hay que cambiar este chip, ¿no? Por ejemplo, en este caso de esta persona, caray, o sea, ¿hasta dónde puede uno seguir con este tema de la diplomacia? Que igual no se trataba a lo mejor de hacer una guerra campal, pero escúchate, ¿no? Aprender a gestionar. Hay un libro muy interesante también de otro autor americano, que es Marshall Rosenberg, que él habla de la comunicación no violenta. Este hombre ya murió con 80 y tantos años, pero ha dejado un buen legado en materiales. Y en la comunicación no violenta se trata de esto. No es... O sea, yo tengo que decidir cuándo quiero decir sí, cuándo quiero decir no. Yo tengo que decidir cuándo quiero hablar, cuándo quiero callar. Yo tengo que decidir si en un momento me he enfadado, poder manifestarlo. Y esto se lo tenemos que poder explicar a los niños, pero primero lo tenemos que saber hacer nosotros como adultos. Para poder decirle, claro, yo sentí algo similar, quizás has tenido esto y esto por tal motivo. Y en la comunicación no violenta se trata igual, exactamente igual hacemos en la descodificación, de mirar cuál es el evento de manera neutra. No me agregues nada, no pongas juicio, no pongas crítica, descríbeme el evento. De ese evento vamos paso a paso a ver qué es lo que te desestabiliza. Busquemos qué es lo que has sentido, cuáles han sido tus sentimientos, tus emociones. Nosotros bajamos un poco más, vamos al cuerpo, a ver las sensaciones corporales ante esto. Y después, dime cuál es tu necesidad. En ese instante, ¿qué faltó? ¿Qué carencia tuviste? Porque a partir de aquí podremos ver qué le puedes pedir al otro para poder tener una comunicación más sana. Con esto nos vamos a quedar. Es la última pausa comercial de este espacio. Te invitamos para que te quedes con nosotros. Estás escuchando el Club Trendy de Radio Mujer. Volvemos. Trendy, una revista que lo tiene todo. Continuamos en el 1040, Radio Mujer.
regresamos a Club Trendy y es un placer compartir esta tarde con Ángeles Walder. Ella es directora de la Escuela de Descodificación Biológica Original, autora del libro El arte de escuchar el cuerpo, que esta tarde nos acompañó y nos ha llevado a través de esta magia de la descodificación biológica original a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Y yo le decía ahorita en la pausa, y no puedo entender cómo al cuerpo no se le olvida nada. Es decir, si tuviste un coraje o una mala emoción hace cierto tiempo, por el caso que nos contaba, tarde o temprano te pasa la factura. Y entonces aquí es donde hay que aprender. Nos quedamos en la parte donde decías que en terapia puede la gente compartir una situación en particular que seguramente no es consciente, ¿no? Seguramente no tienen idea que ese evento afectó tanto su vida. Pero ¿cómo llegar a ese momento? ¿Cómo llegas a ese momento pensando en que la vida está llena de muchos instantes, y cómo encontrar como aguja en el pajar ese momento clave? Es para nosotros relativamente sencillo, porque la persona viene con un síntoma. Ella no sabe qué tipo de conflictos ha vivido. Por ahí ha tenido muchos problemas en su vida y dice, no, esto es porque me separé, porque mi marido me puso un juicio, por no sé qué, miles de historias que nos vendemos en nuestra cabeza. Pero la descodificación es algo muy específico. Si la persona viene con una afectación en el estómago, en una partecita que se llama curvatura menor, yo sé de dónde deriva embriológicamente esa parte y el tipo de conflicto, que tiene que ver con contrariedad indigesta, con rabia, ira. En cambio, si tiene, como decíamos antes, un cáncer en la pared baja, en el fundus del estómago, eso ya es un conflicto de algo inaceptable. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, ¿has vivido una situación que fuera inaceptable para ti? Enseguida en su cabeza relaciona, pero además contamos con otras herramientas o con otras ventajas ante la persona que no lo conoce, que es, por ejemplo, saber qué tipos de síntomas han sido previos. Una persona cuando ha estado en estrés pierde peso, no duerme, está preocupado, y cuanto más intenso es el conflicto, más se agrava esta sintomatología. Entonces, ver en qué momento perdiste peso y no dormías y que ha sido porque has vivido una situación inaceptable, la persona conecta en su cabeza, pero sobre todo conecta en el cuerpo, porque el cuerpo lo recuerda todo. Y tiene una sabiduría el recuerdo, que es que tú no te vuelvas a exponer a situaciones similares. Es como un preventivo. Lo que hablabas del instinto de supervivencia, sí, ¿no? Hemos visto cómo han cambiado las cifras. Por ejemplo, hoy es más común saber de casos de mujeres que padecen cáncer de mama o el cáncer cervicouterino. ¿A qué obedecen estas enfermedades? El cáncer de mama son dos tipos también. Hay un tumor ductal, que es el que aparece con mayor frecuencia, un 80%, y el adenoma mamario, que aparece en menor proporción. Ambos tienen, solo que el ductal se utiliza el término separado de la protección, y en el otro es sentir que quiero proteger en el nido. Si una mamá, por ejemplo, su hijo tiene un accidente o tiene un problema en la vida y se preocupa mucho, va a ser un adenoma porque quiere de alguna forma hacer lo mismo que hacía cuando era pequeño, que era amamantarlo. Las mamás, cuando un bebé estaba enfermito o tenía un problemita, lo ponía en el pecho para calmarlo. Hoy en día no nos enteramos de que nuestro hijo tiene 50, 60 años y seguimos haciendo lo mismo, querer proteger en el nido. Y esa protección puede ser tanto para el hijo como para los padres, como para lo que considere que tiene que proteger la pareja. Muchos tienen a las parejas como hijos también, o una empresa, un trabajo o algo, pero siempre desde esta tonalidad. ¿Por qué ocurre con tanta frecuencia? Volvamos a lo colectivo. Porque hoy en día hay muchas madres que ven una gran inseguridad en la calle y que quieren proteger a sus hijos. Tiene todo, es todo sentido. Conexión, sí, todo se conecta. Ahora, por ejemplo, también estuve hace poco en conexión con una asociación que, bueno, ayuda, tiene el afán
de hacer conciencia para que la gente done sus órganos. Ahí me enteré de las cifras, de la cantidad de personas, que no nos vayamos tan lejos. En Guadalajara necesitan trasplante de riñón urgente. Y yo me pregunté, ¿pero qué está pasando en nuestra sociedad? Que estas cifras están tan alarmantes. ¿Qué pasa con el riñón? Mira, el riñón habla de un conflicto. Bueno, habla de 3 tipos, pero con mayor frecuencia. Uno que es soledad, abandono y miedo por mi existencia y pérdida de referentes. Es normal que el riñón esté así porque muchos han emigrado, se han ido a otros lugares, han perdido las referencias, ya no tienen a su familia, no tienen a sus amigos. Sí, sin duda. Y que creo que aquí es muy importante hacer conexión con estos momentos que nos decían, ¿no? Si ya nos hablas de miedo, yo creo que es de los sentimientos que inmediatamente detectamos, ¿no? Es como, por ejemplo, si estás a lo mejor enojado, detrás de ese coraje hay una tristeza, pero el miedo es inconfundible, ¿no? Claro. Entonces, por ahí el miedo es algo que inmediatamente localiza. El miedo a la existencia es algo que nos puede ocurrir cuando escuchamos una noticia. Han baleado, ha habido un tiroteo en el barrio de al lado y yo ya siento en mí todas esas sensaciones. Por eso se puede activar tanto. ¿Cómo es este proceso ya, por ejemplo, en terapia? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Qué resultados te da? Casos específicos de pacientes, a lo mejor, no sé si es el término correcto decirle paciente, pero estas personas que han tenido una transformación de su vida precisamente a través de este método. El proceso se basa en alguien viene con algo que quiere cambiar. O sea, tienes un motivo, que es el problema, y un objetivo, que es la solución. Yo tengo como motivo trabajar una patología física, un bloqueo de mi existencia o un trastorno de comportamiento. El objetivo será o estar sano o conseguir un determinado resultado. Y nosotros a través de esta herramienta vamos hacia atrás en el tiempo para localizar cuándo comenzó y cuál fue el origen. Por eso se llama descodificación biológica original. Y ahí trabajamos con el cuerpo mediante, sobre todo, da igual el medio que utilices. Puedes hacer un dibujo, escribir un cuento, narrar una película o simplemente conectar con tu cuerpo, que con todo vas a hablar, porque nosotros comunicamos el 100% de nuestro tiempo. Ahora, esta pregunta no puedo dejar de hacértela. ¿Qué pasa con el tema de la obesidad? Hace unos días teníamos un programa donde hablábamos de la obesidad infantil y somos el país número 1. ¿Qué pasa con esto? En la obesidad hay muchas causas, porque la grasa tiene muchas funciones, el agua retenida también tiene muchas funciones. Uno puede ser un conflicto de abandono y retendrás agua, y otros pueden ser hago reservas, en mi familia ha habido hambre, yo he pasado hambre, no me quiero quedar sin reservas, pero bueno, eso es imposible porque vas a tener hambre igual. También puede ser protección térmica, o que sería como afectiva, o protección mecánica, cuando me pegan, cuando ha habido maltrato, cuando hay insultos, me hago una buena coraza para que no me duela el insulto. Pero también hay grasas localizadas. Puedes estar con una persona que dice, es súper barriguda, o sea, y le preguntas, ¿y tu cuerpo tendría forma de qué? De embarazada, vale. ¿Cuántos hijos quisiste tener? 5. ¿Y cuántos tienes? No, tuve 2 porque no podía económicamente. Vale, estás llevando a todos los que te faltó tener, ¿no? Y en cada caso es vaciar el dolor guardado. Pues qué interesante, yo creo que hemos aprendido muchísimo el tema de aprender a escucharnos y sobre todo cuando no podemos solucionar una situación, qué importante es que tomemos la conciencia de decir, voy con un especialista, porque es como cuando haces la dieta tú solita, tú dices, me prometo que voy a bajar, y no, porque a lo mejor no tuviste la asesoría, no tuviste a lo mejor alguien que le haga de coach, ¿no? Que te esté echando porras.
En fin, este método es muy importante y sé que puedes saber de él si te pones en contacto precisamente con Ángeles. Me queda 2 minutos de programa, un poquito menos, en donde la gente puede ponerse en contacto contigo y aprender más. Aquí en www.cadhu.com/DBO, ahí tienen información de todo lo que llevamos a cabo en México, tanto a nivel de formación, que empieza un nuevo diplomado en febrero del 2018, y nuestro trabajo en la escuela consiste en que la persona primero limpie sus conflictos. Qué maravilla. Limpie su casa. Más del 50% del primer año es trabajo personal. Y después que vayan aprendiendo, poco a poco, cómo encontrar la raíz de cada una de las situaciones conflictuales. Y también pueden encontrarnos en www.descodificacionbiológica.es, que es la escuela en España. Y allá van a encontrar vídeos, materiales, la revista, se pueden suscribir a la newsletter, los artículos del blog. Hay un montón de material que siempre cuando los escuchas o lo lees, alguna pista te da. Sin duda. Y hay de Ángeles, todo, hay de riñón, de corazón, de fibromialgia, de tiroides, hay de todo. Vamos a aprender muchísimo. Te agradezco mucho este espacio. Un placer haberte tenido con nosotros en el Club Trendy. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Regresamos en una próxima emisión de Club Trendy. Yo soy Angelina Becerra. Que tengas muy buenas tardes.